los componentes de la célula, esto también está en un video anterior. Nosotros los separamos, los organizamos más o menos de esta forma. Tenemos la membrana, ¿sí? Presente en cualquier célula. La matriz extracelular, que eso ya puede variar de un tipo celular al otro, que justamente está compuesta mayoritariamente por proteínas e hidratos de carbono y es de localización extracelular, ¿sí? Justamente como dice el nombre. Y después, membrana para adentro, tenemos el citoplasma con la parte acuosa en su mayor parte con sustancias disueltas, que es el citosol. Y dentro de ese citoplasma, a su vez, tenemos organelas, que son estructuras de un nivel de organización mayor que las macromoléculas y los complejos de macromoléculas, y que tienen justamente como parte de su estructura alguna membrana, ¿sí? Por lo menos una membrana tienen que tener. También en el citoplasma vamos a tener citoesqueleto, que lo vamos a ver dentro de unas clases, y ribosomas, ¿sí? Tanto el citoesqueleto como los ribosomas no llegan a un nivel de organización del tipo organela, no presentan membranas, sino que estarían más a un nivel de complejo de macromoléculas, ¿sí? En el caso del citoesqueleto está formado por diversos tipos de proteínas, y en el caso de los ribosomas ya ustedes saben que están formados por diferentes tipos de ARN ribosomales y un sinnúmero también de proteínas. Y tenemos el núcleo, la célula eucarionte, ¿no? La característica de la célula eucarionte justamente es la presencia del núcleo rodeado por una membrana doble. Bueno, este fue el tema de nuestro video anterior. Lo que justamente nos vamos a focalizar hoy es dentro de las organelas, en estas que tenemos recuadradas en rojo, ¿sí? Todas estas organelas, sean el retículo liso, el retículo rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, son organelas que en realidad están interactuando entre sí, ¿sí? Están en contacto, incluso sus medios, vamos a ver cómo, y también lo están con la carioteca, ¿sí? con la membrana del núcleo. Eso es lo que llamamos el sistema vacuolar citoplasmático. Hay otras organelas que quedan fuera de este sistema, que son, por ejemplo, las mitocondrias, los cloroplastos, que sabemos de su origen, justamente de su origen explicado por la teoría endosimbionte, ¿sí? Y están los peroxisomas también, que, bueno, con esos hay un poco más de dudas. Algunos dicen que también podrían tener un origen de tipo endosimbionte, incluso previo a las mitocondrias. Pero bueno, tanto las mitocondrias como los cloroplastos y los peroxisomas no son parte del sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? Así que no los vamos a ver en este video, los vamos a ver en otro posterior. Justamente una característica de las células eucariontes es que tienen su espacio interno, digamos, ¿no? De la membrana celular para adentro, lo tienen compartimentalizado, lo tienen separado en partes, en sectores diferentes. Algunos de esos sectores son producto de la presencia de estas organelas, ¿no? Es decir, en las mitocondrias, en los cloroplastos, como veremos ahora en el aparato de Golgi, en los retículos y demás, todas esas organelas vendrían a ser como espacios dentro de un espacio más grande, ¿sí? Que si bien pueden estar en contacto, interactuando entre sí, perdón, a priori son espacios diferentes, con contenidos diferentes. Particularmente el tipo de enzimas que hay en cada uno de estos compartimientos u organelas son diferentes, y las reacciones metabólicas que ocurren dentro de estos cuerpos también son diferentes, ¿sí? Por eso en general se va asociando a cada organela con una o más de una función, ¿sí? Y eso en realidad tiene que ver con
las proteínas y las enzimas que, que están incluidas dentro de cada una de estas organelas, ¿sí? En realidad, en las células procariontes ocurren la mayor parte de los procesos que ocurren en un eucarionte. Es decir, nosotros los procesos de transcripción, traducción, duplicación de ADN, respiración celular, síntesis de lípidos, todos esos procesos ocurren en procariontes también. Lo que pasa es que en los eucariontes, al estar estos procesos separados en el tiempo y en el espacio, eso lo que le da a la célula sin duda es una mayor eficiencia, ¿sí? O sea que no es tanto una mayor capacidad de hacer muchos más procesos que las procariontes, sino que estos procesos están más organizados entre sí. ¿Está bien? Algo parecido a lo que ocurre, si hacemos una analogía, con una casa en la cual tenemos diferentes habitaciones destinadas a diferentes usos, ¿sí? Tenemos una cocina donde preparamos la comida y comemos, tenemos un dormitorio para ir a dormir, un baño, ¿sí? Si uno se pone a pensar, todas esas actividades las podría hacer si quiere en un único espacio, ¿sí? Sin divisiones internas, pero justamente el hecho de que una casa esté dividida en habitaciones, lo que la vuelve es justamente más eficiente en el uso, ¿no? Porque uno puede estar haciendo una cosa, una persona puede estar durmiendo mientras otra está cocinando, ¿está bien? Vamos a meternos con el sistema vacuolar citoplasmático, ¿sí? Que, como decíamos, está integrado por, lo tenemos en esta diapositiva, la misma carioteca, ¿sí? La doble membrana de la carioteca, que se continúa en el retículo rugoso. Ahora vamos a ver por qué, se llama rugoso y demás. También en el retículo liso, que acá no está dibujado, ¿sí? Vamos a ver que hay dos tipos de retículos. El retículo rugoso, a su vez, va a estar conectado con el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi con toda una variedad de vesículas, entre ellas los lisosomas, vesículas de secreción y la mismísima membrana plasmática, ¿sí? Todas estas líneas que ustedes ven acá en negro están representando membrana, ¿sí? O sea, bicapa de fosfolípidos con proteínas, ¿no? Todos los componentes de una membrana. Todas estas membranas están en contacto entre sí. Capaz que no en el mismo momento, pero sí van a estar conectadas funcionalmente, porque el retículo rugoso se va a comunicar con el Golgi mediante la liberación de vesículas, y esas vesículas se van a unir al Golgi, ¿sí? O sea que se está intercambiando contenido. Acá dentro de estas vesículas hay un contenido que está yendo de acá hasta acá, pero a su vez está yendo membrana, ¿sí? La membrana, que en un momento era parte del retículo, después va a formar parte de la vesícula, tiempo después va a formar parte del Golgi. Y si sigo ese razonamiento, esa misma membrana puede estar después al tiempo formando parte de la membrana plasmática. O sea que todas estas membranas están en cierta forma relacionadas, interconectadas entre sí. Acá ya hay un dibujo creo que es del Campbell, ya más tridimensional, en el cual vemos los mismos componentes, ¿sí? Coloreados como para diferenciarlos mejor, pero esto que acá está en diferentes colores no deja de ser todo membrana, ¿sí? Acá tenemos la doble membrana del núcleo, la carioteca, que está en este caso teñida en violeta. Se continúa en el retículo rugoso, que acá ya lo pintaron de azul, ¿sí? Pero la membrana es la misma, esto tiene continuidad, ¿está bien? Este sería el retículo rugoso porque tiene adheridos estos ribosomas, ¿sí? Pero parte del retículo, incluso con otra morfología, ya no tan una morfología que parece como sacos, como bolsas, ¿sí? Sino
una morfología más de tipo tubular y sin ribosomas, sería el retículo liso, ¿sí? Smooth, esto es liso. Entonces, acá tenemos ya tres componentes del sistema vacuolar citoplasmático: la carioteca, retículo rugoso, retículo liso. Después, eso va a entrar en contacto con el Golgi, con el aparato de Golgi, que es esto que está pintado acá en verde, y el aparato de Golgi, mediante la liberación de vesículas, va a tener relación con los lisosomas, que acá están pintados de este color violeta más oscuro, y a su vez algunas vesículas de estas van a parar a la membrana, que acá está en amarillo, ¿sí? O sea que acá están todos los componentes del sistema vacuolar citoplasmático. ¿Por qué en cada uno de estos van a ocurrir diferentes reacciones? Bueno, porque justamente va a haber diferentes enzimas dentro de estas organelas que van a realizar justamente distintas funciones. Entonces lo que vamos a ver ahora es justamente eso, ¿no? Vamos a hacer una presentación de cada una de estas organelas y qué función tiene. Este es de otro libro que me gustó porque le da bastante importancia al retículo liso, ¿sí? Que en general en los dibujos no está muy presente. Acá estaría en este color naranja, pero lo importante es esto, ¿sí? La membrana es la misma. La membrana del retículo rugoso, que acá estaría en rojo, está en contacto con la del núcleo, que está en violeta, y acá está en contacto con la naranja, que sería la del liso, que ya no tiene, ¿sí?, los ribosomas. Esto es una foto de un microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Justamente de retículo rugoso. Lo que se ve es como un sinnúmero de capas apiladas, ¿sí?, con muchos puntitos. ¿Está bien? La interpretación de esta imagen es que justamente toda esta hilera de puntitos, cualquier hilera de puntitos que ustedes agarren, están todos adheridos a una membrana. O sea que acá habría membrana, así como muchas capas de membrana formando estos sacos. En esta diapositiva hice un aumento de la membrana del núcleo, ¿sí? Acá ¿se acuerdan? La doble membrana del núcleo. Esto ya sería el nucleoplasma. Estos vendrían a ser los complejos del poro, ¿sí? ¿Recuerdan? Los complejos del poro. Y acá ya tengo membrana formando el retículo. Rugoso en este caso porque están los ribosomas unidos al mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que el interior de la membrana del núcleo continúa en el interior de el retículo, en este caso rugoso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si esto fuera una sustancia, si este punto rojo fuera una sustancia, supongamos un ARN mensajero, y sale por este poro, esto que está acá es citoplasma, ¿sí? Citosol. Esto se puede mover por acá, va a ir yendo por ahí, ¿sí? Se va a ir moviendo. Esto está libre en el citosol. ¿Está bien? No está acá adentro. Esto que está acá adentro está separado de este medio. Entonces, cuando algo sale del nucleoplasma, sale al citoplasma, al citosol del citoplasma. Las sustancias que están acá dentro del retículo, ¿sí?, en lo que se llama la luz o el lumen del retículo, ¿está bien?, están separadas por membrana del citosol, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que puede haber acá adentro. Bien, esos puntos que están ahí dibujados acá, desparramados en esta membrana, en realidad son ribosomas, ¿sí? Esos ribosomas son como los ribosomas que hasta ahora nosotros estudiamos, son los mismos, con sus dos subunidades, su unidad mayor y su subunidad menor,
que participan en el proceso, como ustedes ya saben, de síntesis de proteínas. ¿Sí? O sea, no hay dos tipos de ribosomas en las células. ¿Sí? Hay un solo tipo de ribosoma, que ese ribosoma puede estar o libre en el citoplasma, en el citosol, o momentáneamente unido al retículo rugoso. ¿Sí? Pero es el mismo ribosoma, que se va a unir al retículo y después se va a soltar. Toda la síntesis de proteínas empiezan en el citoplasma, en ribosomas libres. ¿Sí? En ribosomas que estén libres en el citosol. Todas las síntesis de todas las proteínas empieza así. ¿Está bien? Lo que sucede es que cuando se empieza a fabricar la proteína, cuando se empieza a armar la cadena de aminoácidos, los primeros aminoácidos de la proteína son bastante importantes, todos son importantes, ¿no? Pero los primeros son muy importantes porque actúan o pueden actuar como una especie de señal o etiqueta que lo que indica es dónde va a continuar la traducción. ¿Sí? Ese pequeño grupo de aminoácidos que tiene justamente esta función se llama péptido señal. ¿Sí? Está hecho de aminoácidos, en general de aminoácidos de tipo hidrofóbico. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense acá la imagen. Este sería el mensajero, ARN mensajero, 5', 3'. Por acá estará el AUG, se unió el ribosoma, su subunidad menor, su subunidad mayor, empezó a fabricar la proteína. El primer aminoácido es el extremo amino. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando esto empieza a traducir? Bueno, en algunos casos va a pasar que los primeros aminoácidos de la proteína tengan esta característica de péptido señal. Formen entre sí, los primeros, un péptido señal. Recuerden que un péptido es una cadena de aminoácidos cortita. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre péptido y proteína. Proteína, estamos hablando de más de 50 aminoácidos. Esto es un péptido. Puede pasar entonces que en un mensajero, al traducirse, haya péptido señal, y puede pasar que en otros mensajeros, ¿sí?, al traducirse no haya péptido señal. Bueno, esta es la primer justamente señal que va a indicar dónde sigue la traducción. Si no hay péptido señal, la traducción va a seguir como empezó en el citoplasma. ¿Está bien? Va a terminar, va a seguir el ribosoma avanzando hasta el codón stop y va a terminar la síntesis de proteína en el citoplasma. La proteína hecha, recién hecha, nuevita, va a quedar libre en el citoplasma. Ahora, dependerá qué proteína sea, puede quedar ahí, puede entrar al núcleo por el complejo de poro, puede ser exportada a una mitocondria, ¿sí?, puede ser también exportada a un cloroplasto o a un peroxisoma. Justamente, fíjense, las tres organelas que no son parte del sistema vacuolar citoplasmático. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, hay proteínas en la mitocondria que se hicieron en el citoplasma y después se incorporan a la mitocondria. Lo mismo con el cloroplasto y lo mismo con los peroxisomas. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Que la síntesis de esta proteína me dé este péptido señal. Bien, ahí lo que va a pasar es que el ribosoma, ¿sí?, la traducción esa momentáneamente se va a detener y el ribosoma va a unirse a la membrana del retículo. Y una vez unido a la membrana del retículo, ahí va a continuar la síntesis de la proteína. Entonces, el péptido señal justamente indica eso. Es la señal, ¿está bien?, para que este ribosoma continúe la síntesis, pero unido al retículo. ¿Está bien? Eso, en definitiva, lo que va a hacer es que el destino de esa proteína sea otro. ¿Está bien? Que ahí ustedes lo tienen escrito, esa proteína va a poder ser tal vez una proteína de membrana, en otros casos una de lisosoma o una proteína de secreción.
¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona este sistema. Bueno, estábamos así, ¿no? Teníamos el mensajero, en este caso, bueno, está el extremo 5 acá, 5, 3, el ribosoma con sus dos subunidades que están en amarillo. Se empezó a producir la proteína y los primeros aminoácidos son la señal, ¿sí? Son el péptido señal que indica que esto tiene que continuar en la membrana del retículo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿eso cómo ocurre? Bueno, hay una estructura que es esta, la partícula de reconocimiento de la señal, o SRP. Esto en realidad es una proteína con también ARN, ¿sí? Es una ribonucleoproteína. ¿Qué va a pasar con esta estructura? Esta estructura es la que reconoce el péptido señal y se le une. Estamos en el citoplasma, ¿eh? Todo esto es citoplasma. Se une al péptido señal. Ahora, este ribosoma con esta estructura unida se dirige a la membrana del retículo, o sea, esta que está en celeste acá, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con esto, que todo esto simulan proteínas, ¿sí? Esta que está en azul es una proteína receptora para la SRP, ¿está bien? O sea, se une con esto. Estos son un sistema proteico que se une al ribosoma. Lo podríamos pensar como lugares de anclaje, ¿no? Este ribosoma con esta proteína recién empezadita y esta señal de reconocimiento se tienen que unir a la membrana del retículo rugoso. Y para eso necesitan como estos lugares de anclaje, que son a su vez otras proteínas. Y después está esta azul, que es esto es lo que llama un traslocador proteico, ¿sí? Ahora vamos a ver la función que tiene. Entonces, todo este complejo se une. La señal de reconocimiento se une a su receptor. El ribosoma se une a también su receptor. Y ahí continúa la síntesis. Una vez que esto se unió, continúa la síntesis. Claro, ¿qué pasa ahora? Bueno, primero la SRP se suelta, ¿ven? Esto se suelta, puede volver a hacer la misma función otra vez, porque esto ya está acá unido. ¿Qué pasa ahora cuando esto sigue traduciendo? Se siguen agregando aminoácidos. Ven que la cadena verde es más larga. ¿Está bien? La cadena verde estaría representando acá la proteína. Cada vez es más larga, ¿sí? Verde o azul. Bueno, acá hay un problema con los colores, pero es lo mismo. ¿Qué pasa a medida que se va fabricando la proteína? Esta proteína traslocadora, la cadena de aminoácidos la va liberando al interior del retículo rugoso, al lumen del retículo. O sea que si esto se sigue traduciendo, es como que esta soga verde, que representaría la proteína, a medida que se va alargando, va a ir quedando toda en el interior del lumen del retículo. ¿Está bien? Entonces fíjense, más allá del nombre de las partes y qué hace cada una, lo que está permitiendo este sistema es que si no había péptido señal, toda la proteína se sintetiza en el citoplasma. Si hay péptido señal, la proteína se empieza a sintetizar en el citoplasma, pero se continúa sintetizando y se termina de sintetizar unida al retículo. Y eso lo que va a hacer es que la proteína termine en otro lado, ¿sí? Termine localizada en otro lugar de la célula, que es la membrana del retículo y el interior del retículo. Todo eso debido al péptido señal, ¿sí? ¿Cómo sigue esto? Bueno, decíamos, se unió acá tienen, ¿no? Lo gris sería la membrana del retículo, se unió el ribosoma, sigue la síntesis, ¿está bien? Ahora, cuando se llega al codón stop, ¿sí? Nosotros dijimos que las proteínas empezaban en el extremo
amino. El primer aminoácido, el extremo libre que le queda es el amino. Entonces, el último aminoácido, el extremo libre que le queda es justamente el extremo ácido. ¿Sí? Es fácil de acordárselo porque es como la palabra. Amino, ácido. El primer aminoácido, extremo amino. El último aminoácido, extremo ácido. Puede pasar que una vez que se fabrique la proteína empezó en el extremo amino. Se va fabricando, se va fabricando, se va fabricando. Cuando sigue fabricándose, queda libre el extremo ácido. Pero lo que puede pasar es que se corte, ¿ven? Se corta el péptido señal. Como se cortó el péptido señal, que acá está en rojo, cuando la proteína se termine de sintetizar, quedó libre dentro del retículo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta va a ser una proteína que quedó libre, está soluble dentro de este lumen del retículo. Porque se cortó la unión, la cadena, se cortó el péptido señal que fue con el que empezó la proteína. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta proteína, si no hubiera tenido péptido señal, hubiera sido una proteína de citoplasma. ¿Sí? O de núcleo. Ahora, por tener péptido señal, que sería ese fragmento naranja, la síntesis siguió en el retículo, pero ahora en este caso, porque en otros casos vamos a ver que no, en este caso se remueve el péptido señal y la proteína queda libre en el retículo. ¿Sí? Esta es una de las posibilidades. ¿Está bien? Acá hay otro dibujo que también explica justamente esto, ¿no? Acá nos vamos a ahorrar todo el ribosoma y demás, ¿no? Uno se tendría que imaginar que el ribosoma está acá, ¿sí? Acá directamente dibujan la cadena de aminoácidos. Empezó en el extremo amino, péptido señal. Acá está la partícula reconocedora y demás, está el ribosoma, bueno. Todo eso se une acá. Sigue la síntesis. A medida que sigue la síntesis, la proteína se va metiendo para adentro, ¿sí? Gracias al traslocador este. Bien, cuando termina, se corta el péptido señal. Entonces la proteína queda libre. ¿Sí? Vamos a ver otro caso ahora. Seguimos sin dibujar el ribosoma y todas esas partes. Nos concentramos simplemente en la cadena de aminoácidos que se está haciendo, en la proteína traslocadora, que es la azul, y la membrana del retículo. ¿Sí? De un lado nos queda el citosol, del otro lado nos queda la luz o el lumen del retículo. Bueno, en este caso, como hay péptido señal, la síntesis sigue en el retículo. ¿Sí? Acá está el ribosoma, aunque no esté dibujado. Se empieza a alargar la cadena de aminoácidos y pasa lo siguiente. Aparece otra secuencia, que acá está en amarillo. Bueno, esta secuencia se llama péptido de anclaje. También en general son aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? ¿Y por qué se llama péptido de anclaje? Porque cuando ese péptido empieza a pasar por la proteína translocadora, esa porción de péptido no pasa para el lumen del REG. ¿Sí? Entonces, la síntesis de la proteína sigue, pero como no está entrando esto, sigue para afuera. ¿Está bien? Termina la síntesis, con lo cual el extremo ácido, ¿sí? El del último aminoácido, me quedó en el citosol. ¿Está bien? En el ejemplo que habíamos visto antes nosotros, como pasaba toda la proteína, el extremo ácido quedaba en el lumen del retículo. Acá no, acá quedó afuera. Porque ¿cuál es la diferencia acá? Está este péptido de anclaje. ¿Sí? Después se corta el péptido señal, que es el rojo, y miren qué pasó con esta proteína. Ya no es una proteína libre. No está libre acá en el lumen del retículo. No, el primer aminoácido, el que tiene el extremo amino, sí está dentro del retículo,
todos estos también hasta el péptido de anclaje. De ahí hasta el último aminoácido están del lado del citosol. Es decir, que en este caso la síntesis se dirigió al retículo, pero no me dio una proteína que queda libre dentro del retículo, sino que termina dando una proteína de membrana. Una proteína que está integrada, ¿sí? ¿Recuerdan las proteínas integrales de cuando vimos el modelo de mosaico fluido? Esta proteína ahora está integrada a la membrana del retículo. Tiene dominios. Dominios son zonas de la proteína. Tiene un dominio que está dentro del retículo, tiene un dominio transmembrana y tiene un dominio citosólico. ¿Sí? Esto también puede pasar. La diferencia ¿cuál es? Que en este caso, esta proteína tiene un péptido de anclaje. ¿Está bien? Puede pasar que haya más de un péptido de anclaje en la misma proteína. Entonces eso lo que hace es que tendríamos que empezar acá, ¿no? Este sería el extremo amino. Apareció un péptido de anclaje. La proteína se siguió fabricando para afuera. Este es el citosol. La proteína se siguió fabricando, pero apareció otro péptido de anclaje que queda anclado en la membrana, con lo cual ahora la proteína se sigue fabricando, pero para adentro. ¿Sí? O sea que cada péptido de anclaje, ¿sí?, queda justamente integrado a la membrana, y en este caso van a aparecer varios dominios, ¿sí?, citoplasmáticos, varios dominios, en este caso en el interior del retículo. ¿Sí? Eso cuando vemos modelos de proteínas, hechos por computadora como este, por ejemplo, todas estas alfa hélices que se ven acá cruzando, ¿sí?, de un lado al otro de la membrana, se dan justamente por esta situación que vimos recién. ¿Sí? Porque esta proteína al sintetizarse quedan esas partes integradas a la membrana y no estas. ¿Está bien? Bueno, esto estaba señalado con péptidos de anclaje. ¿Qué otra cosa ocurre en el retículo rugoso? Bien, acá tenemos el citoplasma, acá tenemos el retículo rugoso y la membrana del retículo. Péptido de anclaje, que en este caso estaría acá dibujado en negro, y se va fabricando la proteína, y por la proteína traslocadora, que sería este como tubo partido a la mitad, la proteína va entrando en el lumen del retículo. Bueno, ahí lo que hace el retículo es, mediante la acción de unas enzimas, le agrega a las proteínas en oligosacáridos. ¿Sí? Estas estructuras, representadas por muchos hexágonos, ¿sí?, justamente están representando monosacáridos, que no tienen por qué ser todos iguales. Estos oligosacáridos, ¿está bien?, por la cantidad de unidades serían oligosacáridos, son transferidos desde un lípido, ¿está bien?, que es el dolicol, son transferidos a la proteína. ¿A dónde? Siempre tiene que ser o un aminoácido serina, treonina o asparragina. Perdón, tiene que ser siempre esta secuencia, pero a un aminoácido asparragina. ¿Está bien? Acá. Eso tiene que ver con grupos funcionales que hay en ese aminoácido y que permiten hacer una unión con los grupos funcionales de los azúcares, ¿sí?, con los alcoholes. Entonces, una tarea importante del retículo es agregar azúcares a las proteínas. Y miren de qué lado los agrega, ¿no? La agrega del lado del retículo. Eso es importante. Esto no es igual a esto, porque hay una membrana de por medio. ¿Está bien? Siempre estas enzimas van a agregar estos azúcares en el lumen del retículo. Esto van a ver por qué es importante más adelante. Y lo agrega a estos
a este aminoácido. Ahí también hay algo interesante para remarcar, porque recuerden que por mutaciones, a veces algunas mutaciones producen cambios en la secuencia de aminoácidos. Y uno dice, bueno, pero un aminoácido que cambie no pasa nada. Bueno, miren por ejemplo si ese aminoácido que cambia justo es la asparragina, ¿no? Justo donde después se va a glicosilar la proteína. Si no está ese aminoácido no se puede glicosilar. Repito esto porque antes lo mezclé para que no quede el error. Se da la adición de azúcar, se da en esta secuencia, que tiene que ser una serina, una treonina, cualquier aminoácido y una asparragina. ¿Está bien? Pero el azúcar se une a la asparragina. Bien. Pasemos a otra de las organelas. Ya sabemos qué hace el retículo rugoso, ¿sí? Pasemos al aparato de Golgi. En esta foto de microscopía electrónica por transmisión se ve muy bien el aparato de Golgi, que son justamente estos sacos, ¿sí? Parecen como una serie de bolsitas apiladas unas sobre otras. ¿Está bien? Se llama así porque lo descubrió un citólogo que se llamaba Camillo Golgi. En realidad descubrió la forma de teñirlo, y al poder teñirlo se lo pudo ver al microscopio, ¿sí? Igual muchas de estas organelas al principio se las conoció por datos químicos, bioquímicos sobre todo, y se terminó de confirmar su existencia cuando justamente se desarrolló la microscopía electrónica, o se la empezó a usar en biología. ¿Está bien? Porque ahí ya se combinaban los datos bioquímicos, digamos, con poder ver, ¿no?, estas estructuras en una foto. El aparato de Golgi, decíamos que tiene esta serie de vesículas, y entre esas vesículas hay intercambio de material, ¿sí? Esas vesículas también se les llama cisternas. Hay una, en esta pila justamente de cisternas o de bolsas, hay una que está más cerca de la membrana del núcleo, ¿sí?, que a esa se la llama cisterna cis, y va a haber una que queda más cerca de la membrana de la célula, ¿sí? A esa se la va a llamar cisterna trans. ¿Está bien? El flujo de material es en general más predominante del cis al trans, y es a partir de vesículas, ¿sí? Es decir, una cisterna produce por brotación una vesícula, y contenido que está en esta cisterna vía la vesícula puede terminar, cuando esa vesícula se fusione, con otra cisterna. Si esta fuera la primera, ahora iría, esto estaba acá, ahora está en la segunda. Y así, ¿no? Puede ir pasando a la tercera, a la cuarta y demás. Fíjense que dos cosas, ¿no? Una es que en este caso, esta estructura, supongamos que es una proteína, nunca está en contacto con el citoplasma, ¿no?, con todo el medio acuoso de acá afuera. Porque pasó de estar del interior de esta cisterna una pequeña muestra formando parte de la vesícula, y ahora al interior de esta otra, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, en el movimiento de todas estas vesículas participa el citoesqueleto, que todavía nosotros no lo vimos. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que estas vesículas no es que son como burbujas que salen volando y se mueven así azarosamente. No. Estas vesículas se mueven por un sistema que está integrado justamente al citoesqueleto, ¿no? Como podríamos pensar que se mueve un vagón siguiendo una vía. ¿Está bien? En esta diapositiva lo que podemos ver es que un tema que nosotros acá no lo vamos a desarrollar, es
tema bastante más complejo, que tiene que ver con que en estas vesículas hay proteínas que funcionan como señales. Y eso lo que permite es la correcta distribución, ¿no?, de estas vesículas. E incluso parte de esas justamente proteínas que participan como señal se reciclan porque por un lado esta cisterna por brotación manda material a esta otra, y por otro lado esta por brotación le devuelve, ¿sí?, con estas proteínas marcadoras. O sea, nosotros esto, ya les digo, no lo vamos a desarrollar, pero se conocen ya proteínas que forman parte de estas vesículas que aseguran que esa vesícula vaya a determinado lugar, ¿sí?, y se una a determinado sitio, y después gran parte de esas señales se reciclan. ¿Está bien? O sea que en las cisternas hay flujo para los dos lados. Y lo importante, en realidad, más allá de que están estas proteínas o no, es el intercambio de material. ¿Sí? Lo que decíamos antes, ¿no?, que este rombo está acá y mediante una vesícula termina en la otra cisterna. Y ahora esta misma puede hacer lo mismo, ¿no? Por una vesícula mandarlo a la otra y demás. ¿Y qué pasa acá adentro? Bueno, justamente lo que va pasando acá dentro del retículo, perdón, del aparato de Golgi, es que a esos primeros azúcares que se le agregaron, recuerdan, en el retículo, en el Golgi va a haber una serie de enzimas que van a modificar esos azúcares. Agregando y sacando van a modificar esos azúcares, pero no a todas las proteínas por igual. ¿Está bien? Es decir, todas las proteínas que llegan al aparato de Golgi vienen del retículo. Son todas proteínas que tenían péptido señal. Se terminaron de fabricar en el retículo, pasan por el Golgi y vienen con este oligosacárido unido, que se unió en el retículo. Pero ahora, dependiendo qué proteína en el Golgi, durante todo el pasaje por el Golgi, se van modificando esos azúcares, y ya les digo, no de la misma forma a todas las proteínas. ¿Está bien? Y esto va a crear como un segundo sistema de etiquetas, porque ahora, según los azúcares que se le agregan, se le sacan o se le modifican, eso va a terminar dando el destino de esa proteína. ¿Sí? ¿Dónde va a ser llevada esa proteína? Por eso a veces el Golgi se lo compara como una especie de centro distribuidor, ¿no? No de todas las proteínas, porque ya vimos que las que se fabrican en membrana, en citoplasma, quedan en el citoplasma o van al núcleo y demás. Pero sí, todas las proteínas con péptido señal y que pasaron por el retículo rugoso, ahora en el Golgi se les va a terminar de hacer marcas químicas para que quede establecido su destino final. ¿Está bien? Y una cosa importante, que en este dibujo lo vamos a ver, es el tema de la orientación. Fíjense, esta proteína, esta, que parece como un resorte con un cuadradito, sería una proteína que tenía péptido señal. Vino el ribosoma, se unió a la membrana. Se siguió fabricando, pero tenía un péptido de anclaje. Entonces se terminó de fabricar en el citoplasma. Entonces quedó el extremo amino adentro, el extremo ácido afuera. ¿Está bien? Y esta marquita, cuadradito, es simplemente para que ustedes puedan diferenciar del resorte que está del lado de adentro del resorte que quedó del lado de afuera, ¿no? El resorte, ¿qué sería? Sería la cadena de aminoácidos. Entonces, ahora, fíjense, por una vesícula, por rotación y una vesícula, esta proteína llega a la cara cis, ¿sí?, del aparato de Golgi. Miren cómo está la proteína. Tenemos el resortecito y el cuadradito negro. Ahora está dentro del espacio del Golgi. Antes estaba dentro del retículo. Y en el medio estuvo dentro de la vesícula. Nunca estuvo en el citoplasma. ¿Está bien?
esta parte, que es la que no tiene el cuadradito, ¿sí?, del resorte, sigue en el citoplasma. Cuando es parte de la vesícula sigue en el citoplasma, y ahora que llegó al Golgi sigue en el citoplasma, ¿no? Es como que luego de la producción de la proteína, el dominio citoplasmático va a ser siempre citoplasmático, ¿sí? El dominio, la zona. Y la zona que quedó dentro del lumen del reg, ahora va a estar dentro del lumen del aparato de Golgi. Cuando esto por una vesícula pase a la segunda cisterna, cuando esto a la tercera, cuando esto se libere en la última cisterna, en la trans, esta sería la trans, cuando libere una vesícula, fíjense dónde sigue estando el cuadradito. ¿Está bien? Sigue estando en el interior de la vesícula. O sea que esto siempre estuvo o dentro de vesículas o dentro de estas organelas. Por eso decíamos que estas organelas están conectadas entre sí, porque en realidad parte del medio interno de esta organela fue a parar acá, y acá, y acá, y ahora está acá. ¿Está bien? Bueno, supongamos que esta vesícula se fusiona con la membrana. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda el dominio que siempre estuvo adentro de una organela? Bueno, ese dominio ahora queda afuera, ¿sí? Estos aminoácidos quedarían del lado exterior de la célula. Esta sería una proteína de membrana, pero el afuera, ¿sí?, quedaría en contacto con esta parte. Y el dominio del citoplasma, el dominio que estuvo en el citoplasma, que es esta parte del resorte, ¿sí?, siempre estuvo en el citoplasma. ¿Está bien? Esta sería una proteína integral de membrana. Este es otro dibujo de otro libro que está en rojo la parte de la proteína que es producida dentro del retículo. Después tendríamos un péptido de anclaje y el resto de la proteína quedó fuera del retículo. Se va moviendo por vesículas a través del Golgi y por vesículas llega a la membrana, y fíjense dónde queda el dominio, ¿sí?, justamente la parte roja que fue producido dentro del retículo. ¿Está bien? Queda del lado de afuera. ¿Está bien? Esto es del Alberts, del biología de Alberts, la célula de Alberts, perdón. Bien, en esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta sería la estructura de ese oligosacárido que se le unía a las proteínas en el retículo rugoso, ¿sí? Y lo que está simbolizando esto serían las cisternas del Golgi. ¿Y qué quiere decir? Que cuando todas estas proteínas con sus oligosacáridos unidos pasen por el Golgi, van a terminar con diferente arreglo de azúcares. Estos cuadraditos verdes, pelotita violeta, rombo azul y demás están simbolizando diferentes monosacáridos. ¿Está bien? En este caso, aparte, por ejemplo, tiene fósforo. Esto es lo que yo le decía que hace el Golgi. El Golgi a determinadas proteínas les hace ciertas modificaciones, a otras modificaciones. Eso obviamente lo hacen enzimas que están dentro de las cisternas del Golgi. ¿Tá? Otra cosa importante. En las vesículas, además de proteínas, ya sean adentro o en la membrana, van lípidos. ¿Sí? Las vesículas están hechas de lípidos. O sea que por este sistema vacuolar citoplasmático, vía retículo, aparato de Golgi, membrana, también se está transportando fosfolípidos. ¿Sí? Bueno, esos fosfolípidos, cuando pasan por el aparato de Golgi, también pueden ser glicosilados. ¿Sí? También se les agrega, se les puede agregar azúcares. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el modelo de mosaico fluido, la membrana no se caracterizaba por tener muchos hidratos de carbono, ¿no?
era mayormente lipídica y con proteínas. Pero del lado externo, ¿sí?, de la capa externa, las proteínas y algunos lípidos podían tener residuos de azúcares, ¿sí?, oligosacáridos. Bueno, son justamente estos. ¿Y por qué están del lado de afuera siempre los oligosacáridos? Porque fueron agregados dentro del aparato de Golgi. Y cuando ahora el aparato de Golgi, mediante una vesícula, libere el contenido, los fosfolípidos que tenían contacto con el interior del aparato de Golgi, cuando ahora esa vesícula se fusiona a la membrana, esos fosfolípidos pasan a tener contacto con el afuera, ¿sí?, de la célula. ¿Está bien? Ahí está la razón de por qué nunca había hidratos de carbono unidos a proteínas o a lípidos del lado citoplasmático de la membrana. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el destino de las vesículas que salen de la cara trans del Golgi? ¿Sí? Que sería esta, ¿no? Esta sería la cara que está más cerca de la membrana. Y esta sería la cara cis, que está más cerca del núcleo. Bueno, ¿cuál es el destino de las vesículas? Tenemos tres posibilidades. Una es que la vesícula se una con la membrana. ¿Está bien? En ese caso, las proteínas que están formando parte de esa vesícula pueden tener dos destinos. Si la proteína estaba libre en el interior de la vesícula, cuando ahora esa vesícula se fusione con la membrana, la proteína quedó suelta del lado externo, ¿sí? Sería una proteína de exportación. ¿Está bien? Si la proteína era parte de la membrana de la vesícula, cuando ahora esa membrana se una y se fusione con el resto de la membrana citoplasmática, la proteína va a formar parte de la membrana, va a quedar como una proteína integral. ¿Está bien? Acá lo tenemos en este otro dibujo, ¿no? En este caso, estas proteínas, por ejemplo, que están libres dentro de la vesícula, cuando la vesícula se fusione, quedan sueltas en el exterior, ¿sí? Así se producen y se liberan proteínas como la insulina, por ejemplo, ¿no?, la hormona insulina, o proteínas que actúan fuera de la célula, como las enzimas digestivas, ¿sí?, o proteínas de la matriz, ¿sí?, las proteínas que forman parte de la matriz está acá afuera, ¿sí?, las proteínas son hechas dentro de la célula, tienen que ser liberadas al exterior, ¿sí? Bien, son liberadas justamente de esta forma. Lo que acá diferencia este dibujo es que hay procesos de secreción continua, es decir, que están todo el tiempo liberándose determinada sustancia, y a veces estos procesos de secreción están justamente regulados, ¿no?, por alguna señal que viene del entorno de la célula, que por ejemplo podría ser otra hormona. ¿Está bien? Entonces, el Golgi produce los granos de secreción que quedarían almacenados y solamente se liberan cuando aparece la señal química, ¿sí? Esta diapositiva la vimos en la clase de lípidos de química biológica, y está buena porque integra todos los lípidos que están en la membrana, diferencia los lípidos que son justamente a partir de glicerol, ¿sí?, el típico fosfolípido que tiene glicerol, los dos ácidos grasos, el grupo fosfato, pero después también están recuerden, los esfingolípidos, que en vez de tener glicerol tienen esfingosina, ¿sí? La esfingosina vendría a ser como vendría a jugar el mismo rol que el glicerol, y un ácido graso se une a otro ácido graso, ¿está bien? Y bueno, también están fosfatados. Y después tenemos los
eh, los lípidos de membrana que no tienen fosfato y tienen azúcares. ¿Sí? Bueno, justamente acá en la unión de este glúcido participaría o participa el aparato de Golgi. Como vamos a ver esto lo vimos en química biológica en la parte de hidratos de carbono. Cuando vimos los polisacáridos, había un grupo que eran los heteropolisacáridos, ¿sí? Que tenían justamente, eran polisacáridos formados por más de una unidad diferente, por eso lo de hetero, pero aparte tenían unidos azúcares, ¿sí? Eran los glicosaminoglicanos, que a su vez se unían con proteínas y formaban los proteoglicanos. Bueno, todos estos componentes, glicosaminoglicanos y las proteínas que se unen a esos GAG para formar los proteoglicanos, todos estos componentes terminan en el lado externo de la célula, ¿sí? Formando parte, por ejemplo, de la matriz. Así que todos estos componentes justamente pasan por todo este sistema vacuolar citoplasmático. ¿Está bien? Y son secretados al exterior de la célula. Bien. Hablemos algo del retículo liso. ¿Sí? El retículo liso es muy importante, pero tienen funciones totalmente diferentes a la parte rugosa, que es la parte con los ribosomas. ¿Sí? Justamente el retículo liso tiene varias funciones. Una de ellas es, por ejemplo, la producción de todos los lípidos en la célula. Recordemos que los lípidos en la célula están justamente en un ambiente acuoso, ¿no? Por eso los lípidos van a estar siempre limitados a formar parte de membranas. En el caso de la célula, formar parte de las membranas. Entonces, la síntesis de lípidos, en algún lugar los lípidos se tienen que producir en la célula, se hacen justamente en el retículo liso. ¿Sí? Enzimas de membrana, ¿sí? Que forman parte de la membrana del retículo liso. Acá hay 3, que son estas A, B y C. Esas enzimas realizan diferentes pasos que terminan dando como producto, por ejemplo, un fosfolípido. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? A ver, bueno, para armar un fosfolípido necesitamos un glícero fosfolípido, necesitamos glicerol, necesitamos ácidos grasos y fosfato. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, en diferentes pasos, ¿está bien? Por ejemplo, en este primer paso, la unión de 2 ácidos grasos, ¿está bien? 2-acil-CoA. Estos serían los 2 ácidos grasos. Más el glicerol fosfatado me da este fosfolípido, ¿sí? Que ya tiene su cabecita polar, su grupo fosfato y las 2 colitas hidrofóbicas. Y como tal pasa a formar parte de la membrana, ¿sí? Esto no puede estar soluble acá en el citoplasma. O sea, es producido y ya queda formando parte de membrana. Después, lo que hacen estas 2 enzimas de forma secuencial es, bueno, esto es una fosfatasa, lo que hace es le remueve el grupo fosfato, y ahora esta otra enzima lo que hace a este fosfolípido, a este lípido, lo que hace es agregarle el grupo fosfato, pero unido a, ¿se acuerdan que a veces al fosfato hay unido aparte un compuesto hidrofílico, ¿sí? Puede ser colina, puede ser algún otro tipo de alcohol. Entonces, en este caso, ya queda el fosfolípido hecho completo, ¿sí? Con su dos ácidos grasos, que serían representados acá por las 2 patitas, el grupo fosfato y este grupo hidrofílico. Todo lo hidrofílico en contacto con agua, lo hidrofóbico integrado a la membrana. ¿Sí? Ahora, esta membrana, la del retículo liso, está en contacto con la del rugoso. Es la misma membrana, ¿sí? La membrana, recuerden que justamente fluye, se mueve. Entonces, este fosfolípido
este fosfolípido, que está ahora acá, por movimiento lateral, puede terminar formando parte de la membrana del rugoso. Y por una vesícula terminar en el Golgi. Y por una vesícula terminar en la membrana citoplasmática. ¿Sí? O sea que todos los fosfolípidos de la membrana citoplasmática fueron producidos así y tuvieron que hacer todo ese viaje. ¿Sí? Formando parte de diferentes membranas, de diferentes organelas, se van comunicando. ¿Está bien? Esta es una de las funciones del retículo liso. La síntesis en este caso yo mostré la de un fosfolípido, pero la síntesis de todos los lípidos ocurre en el retículo liso. ¿Qué ocurre con las membranas de las organelas que no son parte del sistema vacuolar citoplasmático? Es decir, las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas también tienen membrana y necesitan lípidos. Esos lípidos no pueden llegar mediante vesículas producidas por el aparato de Golgi y demás, porque justamente no hay, las vesículas del Golgi nunca se unen a ni las mitocondrias ni los cloroplastos y demás. Entonces el sistema que hay es diferente. Los lípidos producidos en la membrana del retículo, ¿sí?, son transportados e intercambiados por unas proteínas, ¿sí?, que se llaman justamente así, intercambiadoras de fosfolípidos. O sea que son proteínas que se unen momentáneamente al fosfolípido y lo pueden llevar de una membrana a otra. ¿Está bien? Este sistema es el que permite la regeneración, ¿sí?, de la membrana de las mitocondrias, o el crecimiento de la membrana de las mitocondrias. ¿Está bien? De los cloroplastos y de los peroxisomas. Otra función del retículo liso, que no tiene mucho que ver con la anterior, pero que es muy importante, es la detoxificación. ¿Sí? En la membrana del retículo liso hay una familia de proteínas, un grupo de proteínas, que se llaman citocromos P450, que lo que hacen esas enzimas básicamente es sustancias ajenas, ¿sí?, se las llama xenobióticas. Xeno es extraño, ¿no?, como ajeno, a sustancias que son químicas, ¿no?, ajenas a la célula, las modifican químicamente de tal forma que las vuelven más solubles, más hidrofílicas, solubles en agua, más hidrofílicas. Entonces eso lo que va a facilitar es que esa sustancia ahora, al ser soluble, pueda ser excretada, ¿sí?, particularmente vía orina. ¿Está bien? Vía la orina. Entonces estas proteínas son muy importantes porque, en particular, por ejemplo, todas las sustancias que nosotros consumimos formando parte de remedios, ¿sí?, que tomamos, drogas que tomamos, justamente terminan siendo detoxificadas en el retículo liso, ¿sí? Y eso implica que uno tenga que tomar una dosis cada cierto tiempo, porque lo normal es que justamente esas sustancias sean transformadas químicamente en algo más soluble en agua y excretadas, ¿sí? Por eso también hay muchos análisis que para buscar las sustancias que uno tomó se busca en orina, ¿está bien? Porque ahí va a estar el desecho de la transformación de este sistema. Las células del hígado tienen un retículo liso muy importante, ¿está bien? Tienen mucho retículo liso, y justamente el hígado es en nuestro cuerpo el principal órgano encargado en la detoxificación de todas estas sustancias que son ajenas, ¿sí? Y bueno, lo que muestra en el dibujo es básicamente lo que yo les contaba recién, que es esta sustancia, ¿no?, la ajena, la xenobiótica, mediante reacciones de oxidación y de reducción, se la va a volver más soluble, por ejemplo agregándole grupos alcohol, ¿sí?,
y eso va a facilitar la excreción. Otra función del retículo liso, y que tampoco tiene mucho que ver con las anteriores, es su participación en la degradación del glucógeno. El glucógeno, ustedes saben que se almacena en hígado y en músculos, ¿sí? Pero en el caso del hígado, cuando el glucógeno se degrada, se va rompiendo, se libera en forma de glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato, este compuesto, glucosa 6-fosfato, así como está, no podría salir de la célula. Lo que pasa es que en las células del hígado hay una enzima que es una fosfatasa que le saca el grupo fosfato, y ahora esta glucosa más concentrada en el hígado difunde y puede ser llevada a todo el resto del cuerpo vía sanguínea, ¿no? Que estaría representando este conducto acá rojo. Bueno, entonces en particular la enzima que degrada el glucógeno a glucosa 6-fosfato es una enzima de la membrana del REL, ¿sí? Del retículo liso. Así que es fundamental en esta parte del metabolismo. Que esto ocurre cuando justamente está bajando la concentración de azúcar, ¿sí? O sea, estaríamos entrando en una hipoglucemia, digamos. El hígado en esa circunstancia se transforma en un dador de glucosa para todo el cuerpo. Justamente el glucógeno reservado es ahora en este momento cuando tiene que ser vuelto a degradar a glucosa para ser liberado a todo el cuerpo. Este señor es Christian de Duve. Ustedes leyeron un artículo de él cuando vimos el tema endosimbiosis, ¿sí? Si no me equivoco, el artículo se llama El origen de la célula eucariota. Fue publicado en la revista Investigación y Ciencia, y él en ese artículo justamente cuenta la teoría endosimbiótica de Margulis y demás. Es muy interesante el aporte de Duve a la biología celular, ¿sí? Justamente él recibió, junto con otros dos investigadores, recibió el premio Nobel justamente por su aporte en el descubrimiento de la estructura de la célula, ¿sí? Todos los aportes que hizo permitieron, aparte del descubrimiento de él, hacer otros descubrimientos que fueron en ese sentido. El tema es que justamente de Duve y su gente, la que trabajaba con él en sus laboratorios, fueron los que empezaron a usar y mejor uso les dieron, digamos, en un primer momento, a las técnicas de fraccionamiento celular. Es decir, técnicas que permiten romper células, con lo cual su contenido queda libre, separar el contenido ese y después poder, con todas estas fracciones que se van separando, hacer diferentes ensayos bioquímicos, ¿sí? De Duve era de formación bioquímico. Básicamente estas técnicas de fraccionamiento celular, digamos, detalle más, detalle menos, es justamente agarrar un tejido, ¿sí? Una muestra de tejido con sus células enteras, romper esas células. Ahí hay diferentes mecanismos. Acá en el dibujo pusieron una licuadora que, digamos, puede servir también, pero hay también técnicas con sonido. Bueno, la idea es que se rompa la membrana, y al romperse la membrana queda todo el contenido celular desparramado, ¿sí? Entonces, si en todas estas células se rompen, nos queda todo suelto, ¿sí? Eso se lo llama homogenato. Bien, ahora imagínense que ese homogenato, en lugar de ser eso, un producto de ruptura de un tejido, ese homogenato fuera agua con piedritas, arena, hojas y demás, ¿sí? Si yo eso lo dejara un tiempo reposar, por simple decantación,
el material va a ir tendiendo a separarse, ¿no? En este caso, capaz que las piedras, si yo bato ese agua con todo eso mezclado y yo lo dejo quieto, tal vez si hay alguna piedrita muy grande o demás, cae inmediatamente al fondo, y el resto del líquido va a permanecer turbio. Pero si yo lo dejo en el tiempo, eh, van a seguir decantando los diferentes componentes, y ahí ya tiene que ver con la forma, ¿no? Con la forma de la estructura, con el peso que tenga. Eh, Ese proceso, si ahora vuelvo al tubo de ensayo, que no estaría con arena y piedras y demás, sino que en ese tubo de ensayo lo que habría serían muchas células destruidas. O sea, ¿qué es lo que habría? Habría núcleos dando vuelta, habría organelas, habría pedazos de membrana, moléculas, o no, glucosa, habría ácidos nucleicos, habría iones. Bueno, todo eso, todo ese gran homogenato, eh, se lo podría separar, ¿sí? Con este tipo de decantación, pero para acelerar ese proceso, porque estamos hablando de estructuras mucho más pequeñas y sería muy lento, eso se puede acelerar mediante una centrífuga, ¿sí? Una centrífuga básicamente es un aparato que tiene un rotor, un eje, que gira muy rápido, y justamente en estas centrífugas, cuando se pone el material, cuando se pone en este caso el tubo, al girar muy rápido, eso genera una fuerza centrífuga que acelera el proceso de decantación. ¿Está bien? Ya les digo, estas centrífugas hay de diferentes tamaños. Eso tiene que ver con que algunas giran más rápido que otras. Algunas giran tan rápido que generan mucho calor. Entonces eso podría deteriorar la muestra. Entonces esas centrífugas aparte enfrían, ¿no? O sea, pueden ser más simples o menos complejas tecnológicamente hablando, pero la idea es la misma, es generar una fuerza justamente centrífuga para acelerar esta decantación, ¿sí? Lo que empezaron a hacer este grupo de Dubh era hacer justamente centrifugaciones, pero por diferentes periodos de tiempo y diferente tiempo. En esto había mucho prueba y error, ¿no? O sea, fueron probando y fueron encontrando los tiempos justos y la velocidad justa, ¿está bien? Para ir centrifugando e ir separando el producto de esa centrifugación. Entonces, por ejemplo, miren acá. Si centrifugaban 10 minutos a una velocidad que genera 1000 G. 1000 G sería 1000 veces la gravedad, ¿sí? Bueno, durante esos 10 minutos a 1000 G, ¿qué pasa? Cuando uno saca el tubo, ve que abajo hay algo más denso, más oscuro. Eso se lo llama pellet. Y después queda todo un líquido. Siempre las fracciones son las mismas. Lo que queda abajo se llama pellet, el resto se llama sobrenadante. Sobrenadante. Entonces, ¿qué hay en este primer pellet? Lo más grande, los núcleos, ¿sí? Y restos de células que capaz que no se rompieron. ¿Está bien? Todo eso va a parar al primer pellet. Entonces, si yo no quiero los núcleos, no, yo lo que quiero estudiar no es los núcleos, lo que yo quiero estudiar está acá. Entonces, con una pipeta saco esto, lo meto en otro tubo, ya me saqué los núcleos encima, ¿sí? Esa es la idea de esta técnica. Claro, pero ahora ya me van quedando cada vez cosas más chiquitas. Entonces centrifugo a una velocidad más grande para generar más fuerza centrífuga, ¿sí? En este caso 20.000 G, durante 20 minutos. Saco el tubo y hay otro pellet y otro sobrenadante. ¿Qué hay en este pellet? Bueno, acá están, por ejemplo, gran parte de las organelas, ¿sí? Particularmente mitocondrias y cloroplastos. ¿Está bien? Supongamos que yo no quiero eso, no quiero ni las mitocondrias ni los cloroplastos. Con una
pipeta, saco el sobrenadante que queda, lo pongo en otro tubo y vuelvo a centrifugar. Cada vez a más velocidad para generar más fuerza centrífuga para poder decantar las cosas que cada vez son más chiquitas, ¿sí? Bueno, así van apareciendo diferentes fracciones y lo que justamente está permitiendo esto es que yo pueda separar los núcleos de las mitocondrias, de los microsomas. Los microsomas en realidad no existen en la célula viva, sino que los microsomas son todos los pedazos de membrana y los pedazos de retículo y los pedacitos de Golgi, ¿sí? Todo el sistema vacuolar citoplasmático, cuando se rompe la célula, todo ese sistema, que tiene mucha membrana, se rompe y forma como muchas vesículas chiquititas que son los microsomas. ¿Está bien? ¿Y qué me queda último? Lo más livianito, ¿sí? Que son directamente los ribosomas. O sea, ni siquiera son organelas. ¿Está bien? Ojo, yo podría estar interesado en algo que ni siquiera está en este pellet, en el último. Por ejemplo, no sé, ácidos nucleicos. Bueno, hay técnicas que permiten generar mucha fuerza centrífuga para poder incluso decantar o separar estas macromoléculas. En este dibujo, que es de otro libro, lo tienen justamente en castellano, ¿sí? La idea es esta, ¿no? Es diferentes fracciones, voy recuperando diferentes partes, desde lo más pesado hasta lo menos denso. Hay una técnica parecida o sea, todas estas técnicas después se les van haciendo variaciones que mejoran en algunos casos y dan mejores resultados, ¿no? Si en vez de poner el preparado, lo que yo quiero centrifugar, si en vez de ponerlo directamente en un medio acuoso, lo pongo ya en un medio que tiene un gradiente de densidad previo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando el material decante, va a decantar hasta que la densidad sea igual a la del medio, ¿sí? Eso, por ejemplo, se hace con gradientes de sacarosa, ¿no? De azúcar. Se preparan tubos en los cuales la sacarosa está desde muy densa abajo, menos, ¿sí? O sea que hay un gradiente de sacarosa. Eso se va haciendo agregando diferentes soluciones de sacarosa, desde una muy concentrada hasta una muy diluida. Entonces, si ahora yo acá tiro una muestra, que sería este líquido rojo que tiraron acá, y yo esto lo centrifugo, ¿qué va a pasar? Las sustancias van a empezar a moverse, pero cuando lleguen a un valor de densidad igual al de ellas, ahí paran, ¿sí? No siguen hasta el fondo. Se van a mover hasta su mismo valor de densidad. Entonces, esta técnica ya es un poco más compleja, pero va a permitir, por ejemplo, una separación más exacta, ¿sí? Uno de estos métodos fue el que utilizaron en este experimento tan famoso en biología, el de Mendelssohn y Stahl, que utilizaron para separar ADN que tenía nitrógeno 14, que era más liviano, y ADN que tenía nitrógeno 15, que era más denso, ¿sí? Para separar esos dos tipos de ADN con diferente isótopo de nitrógeno, usaron una técnica de centrifugación en un gradiente de densidad también. Bueno, entonces, volviendo a esto de Dedoux, gracias a estas técnicas, al mejoramiento de estas técnicas y al uso de estas técnicas, Dedoux pudo aislar una fracción, o sea, haciendo esta técnica de fraccionamiento celular, él que hacía, a cada una de las fracciones que aislaba, las estudiaba bioquímicamente, ¿no? O sea, veía qué enzimas había, qué reacciones hacían. ¿Está bien? Si yo sé que en determinada fracción
saqué las mitocondrias y ahora me fijo qué reacción química ocurre ahí, es porque esa reacción ocurre en las mitocondrias. Había como una forma de asociar, ¿está bien? Esto del fraccionamiento celular permitía asociar reacciones químicas con el lugar de la célula donde ocurren. ¿Está bien? Entonces fíjense por ejemplo acá. Yo puse este gráfico que es de un trabajo, pero es a modo de ejemplo nada más. N, M, P y S son las diferentes fracciones. ¿Sí? Núcleos, mitocondrias, ¿está bien? Son las diferentes fracciones. Y la altura de la barra es la acción de una enzima. No sé, por ejemplo, la glucosa fosfatasa. Entonces, ¿dónde hay mucha actividad de glucosa fosfatasa? Y en la fracción M. ¿Está bien? O sea, en la fracción de las mitocondrias. Entonces, esto me permite asociar que esa enzima está asociada a esa organela. De esta forma, Deduve, mejorando estas técnicas de fraccionamiento celular, logró separar una fracción que hasta ese momento no se había podido separar, ¿sí? Una fracción que estaba entre la de las mitocondrias y la de los microsomas. Logró separar esta fracción y cuando a esa fracción le midió la actividad de muchas enzimas, cuando midió la actividad de la fosfatasa ácida le dio muy alta. ¿Está bien? Bueno, estos son los tipos de datos y resultados que a estos investigadores justamente los hacía, llamaba la atención y los hacía descubrir estas cosas, ¿no? Al no poder separar esta fracción, esto antes no aparecía. Ahora que él logró separar esta fracción y probar esta enzima, resulta que tiene una actividad enorme comparada con el resto. Esto llevó a él a proponer la existencia de una organela nueva, ¿sí? Esa organela la llamó lisosoma, ¿sí? Y claro, por la fracción en la que salía del fraccionamiento celular y demás, hasta incluso podía decir el tamaño más o menos que tenía. Entonces él propuso que los lisosomas son vesículas, ¿está bien? Rodeadas por una bicapa de, fíjense el tamaño, ¿no? Muy, muy pequeñas, comparada con el resto de las organelas de una célula, ¿está bien? Y cuyo contenido serían todas enzimas de tipo hidrolasas. O sea, las hidrolasas son enzimas que rompen enlaces y producto de la ruptura, enlaces covalentes, ¿no? Producto de la ruptura de esos enlaces covalentes se libera agua. ¿Está bien? Entonces una nucleasa, por ejemplo, rompe un enlace fosfodiéster. Una proteasa rompe enlaces peptídicos, ¿sí? Una glucosidasa, justamente el enlace entre dos monosacáridos. ¿Está bien? Entonces, todas estas enzimas lo que hacen es degradar, romper. Otra característica que tienen los lisosomas es el pH. Tienen un pH 2 puntos menor que el del citoplasma. Recuerden que la escala de pH es una escala logarítmica, no es una escala lineal. O sea que un pH de 5 comparado con un pH 7 no es 2 veces más pequeño, sino 100 veces más ácido en este caso. Ese pH de los lisosomas justamente es producto de la acción de proteínas bomba que están en la membrana, que con gasto de energía, como todas las proteínas bomba, bombean protones al interior. Entonces se genera un medio ácido. Y estas enzimas funcionan muy bien, tienen su óptimo de funcionamiento a ese medio ácido. Cualquiera de estas enzimas, si tuviera contacto con el citoplasma, a este pH 7,2, vería muy reducida su actividad.
¿sí? Lo cual no termina de ser como un reaseguro, ¿no? Porque piensen que si en el interior de la célula un lisosoma de estos se rompe, se estarían liberando al citoplasma enzimas que degradan moléculas, o sea, nucleasas, que degradan ácidos nucleicos. Y en el citoplasma hay ácidos nucleicos, hay ARN mensajero, ¿sí? hay proteínas, ¿sí? Y acá se están liberando proteasas. Estas estructuras, los lisosomas, tienen justamente que ver con procesos de digestión, ¿sí? Lo que llamamos la digestión intracelular. Las enzimas digestivas de estos lisosomas pueden degradar, por ejemplo, estructuras que hayan sido o cuerpos que hayan sido fagocitados, ¿sí? Podría ser desde una bacteria o un virus, a esa vesícula que tiene, o producto de la fagocitosis que tiene el cuerpo que fue fagocitado, se unen los lisosomas, emitidos por la cara trans del Golgi, y ahora estas enzimas entran en contacto con esta estructura, supongamos que es una bacteria, y básicamente lo que va a ocurrir es un proceso digestivo. Es decir, las proteasas, las nucleasas y todas las enzimas que hay acá van a degradar esta bacteria. Eso va a dar como producto muchos monómeros, ¿sí? O sea, van a dar aminoácidos, nucleótidos. Todo eso puede ser reutilizado. Todo eso después es transportado al citoplasma de la célula y es reutilizado. O sea que no solo es como un desarmadero, sino que aparte ahora esas piezas, ¿sí? Si seguimos la analogía del desarmadero, pueden ser utilizadas. Parte del contenido a veces se exocita, se libera, ¿está bien? Lo que no fue degradado. También los lisosomas participan en un proceso que es bastante nuevo, se conoce hace relativamente poco, que es la degradación de estructuras propias de la célula, ¿sí? Por ejemplo, de mitocondrias que ya no son funcionales. Esas mitocondrias sufren un proceso que se llama autofagia. La idea es que esas mitocondrias se rodean con membrana, generan una vacuola que incluye a la mitocondria, y a esa vacuola se le unen los lisosomas y hacen la misma tarea que hicieron con la bacteria, ¿sí? O sea, lo van a degradar. Eso es un proceso normal, el de la autofagia. No es que sea un proceso raro ni peligroso, no, es un proceso normal que justamente lo que hace es degradar componentes que ya no son funcionales en la célula. Como todo proceso, el problema es cuando funciona mal, ¿no? Hay muchas enfermedades que son producto de que falte alguna de las enzimas de los lisosomas, ¿sí? Como justamente estos lisosomas degradan sustancias, al faltar alguna de estas enzimas, esas sustancias no se degradan. Y si no se degradan, se acumulan. Y ahí traen problemas. Hay unas cuantas enfermedades, ahí ustedes tienen una lista, que son todas enfermedades, se llaman enfermedades lisosómicas. Son todas producidas porque falta alguna enzima de algún tipo de enzima del lisosoma, ¿sí? Y eso produce un defecto y la acumulación de algún desecho que normalmente se degradaría, pero en este caso no se degrada. Lo interesante también con estas enfermedades es que, y uniéndolo con la genética, en general son enfermedades recesivas, porque justamente nosotros para estas enzimas tenemos dos informaciones, una materna y una paterna, y con una sola que sea correcta, ya se va a poder producir la enzima correcta y no va a haber problemas. O sea que en general estas enfermedades se dan en personas que, por mala suerte, heredaron de ambos parentales una copia mutada del gen en cuestión que les impide hacer este proceso metabólico, ¿sí? Bien, y esta es la última diapositiva para que vean, por ejemplo, justamente una mitocondria
y un fragmento de mitocondria, y de peroxisoma rodeado por vesícula, ¿sí? Y que va en camino a ser degradado, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia, ¿no? Esta mitocondria con sus dos membranas, pero esta mitocondria aparte está dentro de una vesícula, ¿sí? Esto va a ser producto de, o va a sufrir el proceso de autofagia.